Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Guzmán y este es un especial Ser en Radio Pasión US. El día de hoy traigo para ti una lectura que me encantó y es del libro de Ana. Ana, la abuela de Jesús, un mensaje de sabiduría y amor. Y es que, ¿qué sabemos de Ana? Porque según la tradición cristiana islámica, Santa Ana era la madre de María, la esposa de Joaquín y la abuela materna de Jesús, Jesús el Maestro. La madre de María no aparece nombrada en los evangelios canónicos ni de la Biblia, ni tampoco del Corán. El nombre de Ana y de Joaquín proceden únicamente de los evangelios apócrifos, entre los cuales está el protoevangelio de Santiago, que data del siglo II, según lo que se dice por ahí, porque no hay mucha información, pero hay unos libros que están hermosos, que es una serie de los libros de las enseñanzas de Ana, de los libros de Ana, y yo traigo para ti hoy este libro que quiero compartir contigo un pedacito para conocer un poquito más. Hay algunos de entre nosotros que sirven como historiadores y narradores celestiales, sacando a la luz percepciones internas escondidas por mucho tiempo dentro de la psique humana, así como información que ayuda a explicar la vida en la Tierra con sus grandes y pequeños misterios. Si estás buscando una conciencia mayor, en este libro se invita a traer tu naturaleza espiritual y una mente abierta a medida que se va viajando por los conceptos no tradicionales que siguen influyendo en la vida humana de la actualidad. El día de hoy hablaremos de una extraordinaria y poderosa mujer llamada Ana, que concibió en la luz a su hija María y además le enseñó filosofías y forma de vida esenias para que María pudiera cumplir su papel de madre del esperado Mesías, Jesús. Algunos lectores, sobre todo de los materiales, por ejemplo de Edgar Cayce, pueden saber algo de los esenios y la importancia espiritual de Ana para María, su nieto Jesús, María Magdalena y otros. Uno debe preguntarse por qué las Biblias y los libros de historia rara vez mencionan su papel esencial. ¿Cómo es posible que Ana haya sido olvidada o ignorada por las dos religiones principales durante tanto tiempo? Por ese motivo se creó este material, en donde se presenta a Ana y a un grupo pequeño y secreto de judíos que creó deliberadamente una comunidad de servidores de la Santa Luz capaces de apoyar el plan divino conocido como la historia más grande jamás contada. Al ellos examinar la literatura judaica para encontrar una respuesta, se descubrió que se ignora completamente el papel vital que Ana jugó en estos profundos tiempos bíblicos antes del nacimiento de Jesús. Ya sea que la mayoría de los antiguos judíos rechazó la importancia de todo grupo de los esenios en general, o simplemente a Ana porque era mujer, no se sabe. Tal vez, al igual que la Iglesia Católica Romana, que finalmente canonizó a Ana como Santa Ana, ambos eran simplemente ignorantes de su verdadero papel en los acontecimientos acaecidos en la Tierra Santa hace 2000 años. Increíblemente, la reciente Enciclopedia Católica rechaza a Ana con el siguiente comentario: de la Madre de la Virgen no se conoce nada con seguridad. Incluso para determinar su nombre y el de su marido Joaquín tenemos que depender del Evangelio apócrifo de Santiago, el cual, aunque en sus formas más tempranas es muy antiguo, no es un documento digno de confianza. Eso fue lo que dijeron. Aunque oficialmente santificada, la importancia de Ana parece muy diluida dentro de la Iglesia Católica Romana hasta más adelante del siglo VI, cuando el emperador Justiniano I le dedicó un santuario. Después, a principios del siglo 700, se dice que el Papa Constantino introdujo la devoción a Ana en la Iglesia de Roma. El posterior silencio sobre su vida continúa hasta los siglos XIV y XV, cuando su popularidad parece brillar una vez más. Esta conmovedora apreciación de Ana es expresada artísticamente por el famoso artista Leonardo da Vinci en su pintura titulada La Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista, que ahora está en la Galería Nacional de Londres.
Con el paso de los siglos y los motivos cada vez menos éticos de la Iglesia Católica, algunos teólogos y filósofos acusaron abiertamente a la Iglesia y desafiaron sus comportamientos. A medida que los movimientos de la Reforma continuaron sus acusaciones, fue el mismo Federico el Grande quien escribió en el año 1790 después de Cristo: Jesús realmente era un esenio, estaba imbuido de la ética de los esenios. Menos de un siglo después, cuando el cuestionamiento y el fervor religioso continuaban, Renan escribió un libro sugiriendo que el cristianismo es un esenismo que ha logrado un enorme éxito. Cualesquiera que sean los motivos, en este contenido se invita a descubrir un poco de lo que fue Ana y los esenios. Es hora de reconocer que el complejo plan de ayuda de los reinos celestiales requería la encarnación de voluntarios espirituales para ayudar a anclar y cumplir las antiguas profecías de la venida de un Mesías a la vida física. La opinión de los creadores de contenido es que la abuela de Jesús, Ana, voluntariamente cooperó con muchos seres celestiales para ayudar en el acontecimiento divino de traer a María, Jesús, María Magdalena y otros al planeta Tierra. Esto fue únicamente posible gracias a la presencia de miembros disciplinados y devotos de la comunidad esenia del Monte de Carmelo en Israel como matriz receptiva de la energía. La pregunta también sería: ¿quiénes eran los esenios secretos? Los únicos comentarios que el antiguo mundo occidental tenía sobre la existencia de los esenios provenían de escritores clásicos como Josefo, Filón y Plinio el Viejo. Desafortunadamente, aunque sus comentarios son interesantes, aquellos autores estuvieron describiendo un asentamiento esenio diferente en Qumrán y no la comunidad de Ana en el Monte de Carmelo. Aunque la forma de vida de todos los esenios se basa en una comunidad disciplinada, agrícola y espiritual de individuos ascetas, solitarios, pacifistas y separados de la corriente principal de la práctica judaica religiosa, social y política, había grandes diferencias y similitudes entre las distintas comunidades. Los esenios del Monte Carmelo eran conocidos por mantener una pureza estricta y ritual, por compartir sus bienes en común, por trabajar duro y no tener esclavos. No buscaban placer ni riqueza y elegían a sus propios líderes de entre ellos mismos. Debido a sus estrictos hábitos alimenticios y de salud, a su negación a ofrecer sacrificios de animales como hacían otros judíos, y a la utilización de un calendario solar y no lunar, sus contemporáneos los consideraban muy extraños. Algunos esenios tenían la reputación de poder incluso predecir el futuro. Lo que esos primeros escritores no se dieron cuenta fue de que había varias comunidades esenias y que fueron los miembros de un pequeño grupo místico en el Monte Carmelo quienes se dedicaron e implicaron intensamente en traer al Mesías al planeta Tierra. Ninguno de los autores, al parecer, se dio cuenta de que la sabiduría de Ana compartió con su hija María y más tarde con su nieto Jesús, que eran muy profundas enseñanzas e iniciaciones espirituales cuya influencia ayudaría a formular la creencia cristiana posterior. En este libro se habla de conocer a Ana en su papel de jefe de la comunidad espiritual esenia del Monte Carmelo, el enclave secreto de la Escuela de los Profetas, que le permitió compartir su conocimiento celestial con todos aquellos que fueron confiados a su tutela. Una mujer extraordinaria, capaz de extender su vida física por más de 500 años. Ana revela la intimidad de la comunidad de los esenios y sus relaciones personales en oposición al contexto de la ocupación romana de la Tierra Santa. En este libro también se plantea las inusuales facultades y responsabilidades de Ana, incluyendo la concepción en la luz y el nacimiento de María, y la propia concepción en la luz, nacimiento y crianza de Jesús por parte de María. Este panorama que explica lo que los esenios hicieron por Jesús, María y María Magdalena y por otros discípulos y ayudantes de renombre en el drama de Cristo, hace hincapié en el papel esencial que desempeñaron al ayudar a Jesús a cumplir su parte como Mesías.
También se puede observar a lo largo del libro cómo la resurrección de Jesús permitió la formación de una iglesia que deificó a Jesús como un Salvador, no como un maestro y sanador escenio que enseñó a cada persona a expresar su propio Cristo interior. Así es como comenzó el crecimiento del cristianismo como teología y entidad organizativa, y el escenismo se dejó de lado. Es interesante observar que hasta 1928 había poca información escrita que describiera las enseñanzas de los esenios para el público en general. En ese momento, un dedicado lingüista investigador fue capaz de encontrar y traducir un sorprendente manuscrito arameo del siglo III y un texto en eslavo antiguo. Ese material contenía una amplia información acerca de un grupo espiritual poco común llamado los esenios y enfatizaba su profunda dedicación a las prácticas de salud y curación, tal como las personificó Jesús. Durante 50 años, este personaje, el Dr. Szekely, continuó su trabajo de traducción y publicación de estos escritos esenios auténticos en 26 idiomas diferentes y generalmente en pequeños folletos económicos. Su trabajo llevó las creencias esenias a una mayor atención mundial y fue entonces que el doctor fue capaz de cofundar una organización internacional esenia. Sin embargo, no se hizo ninguna mención particular a Ana o a su hija María en los escritos. Más bien, los temas centrales fueron las enseñanzas y las prácticas curativas de Jesús contenidas en los evangelios esenios, y eso capturaría la atención del público. Este mismo doctor redactó lo siguiente: cuando Dios vio que su pueblo perecería porque no veía la luz de la vida, escogió lo mejor de Israel para que pudieran hacer brillar la luz de la vida delante de los hijos de los hombres. Y los elegidos fueron llamados esenios, porque enseñaban a los ignorantes, sanaban a los enfermos y reunían en la víspera de cada séptimo día a todos para regocijarse con los ángeles. Sin embargo, no fue hasta la década de los 30 o 40 que se reveló en Estados Unidos la primera descripción fascinante de la comunidad de los esenios del Monte Carmelo. A través de estados de trance autoinducidos, el psíquico Edgar Cayce habló de Ana y de los esenios en sus 14,000 lecturas. Describió a los esenios como miembros de una pequeña secta judía espiritual que comenzó 100 años antes del nacimiento de Jesús, en el siglo II a.C., y continuó unos 68 años después de la crucifixión de Jesús y la destrucción del templo judío. Estas lecturas de Cayce sobre los esenios confirmaron que había una conexión definitiva entre la familia y los amigos de Jesús y las comunidades de los esenios. Después de definir el término esenio como esperanza, Cayce aclaró que los judíos se habían dividido en varias sectas como los fariseos y los saduceos, y también un pequeño grupo llamado los esenios. Este último grupo representaba a los judíos que apreciaban a las personas que habían sido visitadas por lo sobrenatural o que habían tenido experiencias inusuales en sus sueños, visiones o voces interiores. Los esenios se unieron en una comunidad de amor y devoción para vivir una vida santa y realizar buenas acciones, y honrar a las mujeres igual que a los hombres. Por encima de todo, los esenios creían en un plan divino para la evolución humana y deliberadamente se preparaban para ser dignos de recibir a un Mesías para el mundo. Este señor Cayce menciona específicamente que Ana estaba en la tierra prometida en los días anteriores y justo después de la entrada del príncipe de la paz al mundo físico. Él la describe como una vidente y profetisa perteneciente a una organización que podía interpretar el tiempo y el lugar de acuerdo a las estrellas. También podía calcular los efectos de la numerología en la vida física. Ana fue al parecer muy bien considerada entre los esenios e inició a innumerables personas, incluyendo las 12 doncellas cuya pureza fue lo suficientemente alta como para recibir las energías de la concepción en la luz necesaria para concebir al Mesías. Ana misma dio a luz a María a través del proceso de concepción en la luz y también ayudó a María a hacer lo mismo. De esta manera y de muchas otras, ella fue una mujer santa que participó activamente en la preparación de la llegada del Mesías. Debido al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumrán, Israel, los arqueólogos descubrieron un esqueleto femenino en el mismo lugar en el que la lectura de Cayce predijo que lo harían.
Esta evidencia científica corrobora las declaraciones de Cayce de que los esenios en realidad existieron y de que las mujeres formaban parte de la comunidad incluso en Qumrán. Y ahora vamos directamente con una carta de Ana del Monte Carmelo. Mi querido amigo, mi querida amiga, te traigo saludos de amor y paz en este día. Soy Ana, también conocida como la Madre de María y la Abuela de Jesús. El hecho de que estés leyendo esta carta como una introducción a mi historia es de alguna manera un milagro, ya que te mando el mensaje a través de grandes extensiones de tiempo y espacio, y al mismo tiempo estoy aquí, más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Te extiendo una invitación personal a que vengas y te embarques en un viaje conmigo que seguirá el camino oculto de iniciación que mi familia y yo transitamos hace 2000 años. Nuestras reuniones y viajes juntos se realizarán a través de tu imaginación, a medida que vayas leyendo las páginas en las que yo me revelo a mí misma. La única diferencia entre mi camino y el tuyo hoy es que tu vida diaria presente es el templo y la escuela de misterio, y tú eres tu propio maestro y gurú. Cuando te reúnas con maestría en igualdad, el poder de tu influencia individual podrá amplificarse por medio de la intención beneficiosa de un grupo. Te ofrezco mi versión entre muchas de una historia compleja, atractiva y transformadora que presenta a Jesús, el humano, y a Jesús, el Cristo. A lo largo del camino tortuoso que nos lleva a encontrarnos con el Cristo cara a cara, revelaré muchas de las antiguas iniciaciones esenias de las que soy maestra. Esas mismas iniciaciones son las que yo facilité a la Madre María, Yeshua, José, Jesús, María Magdalena y otros adeptos que plasmaron y ejemplificaron el Cristo o el camino del Maestro de Justicia, la forma correcta del uso de la energía, así es como se dice. Proporcioné esa sabiduría y enseñanzas de alta alquimia, prácticas de energía interna a muchos, y ahora te paso a ti los secretos de la inmortalidad física y espiritual, la resurrección y otros misterios. Y hago esto porque tú, mi querido amigo, has pedido libertad y poder. Estás bien preparado para usar esos regalos en beneficio de todos a medida que atravesamos un peligroso pasaje durante los cambios del nacimiento de la Tierra. Me doy cuenta de que en tiempos de cambios irreversibles, como los que están sucediendo en tu mundo hoy, puede ser estresante superar las creencias y protocolos dogmáticos arraigados que previamente señalaron el camino a Dios y cómo relacionarse con Él. Viajaremos juntos a ese lugar de encuentro donde lo conocido y lo desconocido se cortejan uno al otro y comienzan a mezclarse. Este cortejo místico de conciencia es un camino misterioso entre mundos. En este punto se encuentra la intuitiva divinidad femenina del amor incondicional. En su abrazo, todas las polaridades se curan en la unidad y se convierten en una expresión de amor poderosa, equilibrada y armoniosa. Con una profunda reflexión miro las grandes visiones del paisaje histórico de la Tierra. Veo entornos salvajes acribillados con infinitos disparos de sufrimiento y plagados de historias dramáticas y andrajosas. Al sentir el dolor del corazón humano, hago estas preguntas inquietantes. ¿Hemos terminado ya de obtener sabiduría a través de la dualidad? ¿Hemos repetido suficientes veces nuestros roles melodramáticos favoritos? ¿Podemos abrazar ambas polaridades como igualmente divinas y saber que Dios o diosa se expresa en todas las formas? ¿Podemos contentarnos con simplemente descansar en amor habiendo conocido lo contrario al amor? ¿Cómo hacemos para reestructurar paradigmas que no nos sirven más? Primero de todo, se requiere entender las viejas estructuras de creencias como las que yo misma presento en mi historia. Luego hay que convocar la visión de una nueva forma armoniosa de individualidad verdadera y de empoderamiento global y permitir que se manifieste. A medida que las lentes del paradigma viejo y el nuevo se mezclan, surgen preguntas importantes. ¿Qué principios eternos empoderan el mayor potencial de la vida y proporcionan un sentimiento de continuidad y estabilidad en un tiempo de gran transición y cambio? Hay perspectivas en la vieja forma de relacionarse con el Creador y la creación que mejoran nuestra visión colectiva elegida. ¿Qué principios del pasado claramente no funcionan y deben ser descartados? Permitiendo que estas preguntas sean nuestras señales, te invito a tener el coraje de ser simple, abierto de mente, optimista, agradecido y aventurero como un niño.
Ofrezco mi historia como un instrumento de trilla para aventar el trigo de la sabiduría eterna y liberarlo de la paja inútil. Sujeto un espejo delante de ti para que te puedas contemplar a ti mismo con mayor claridad, sabiendo que tú tienes las respuestas a las preguntas más desconcertantes de tu mente y las satisfacciones a los anhelos más profundos de tu corazón. Observa que me he dirigido a ti como mi amigo en vez de mi hijo, porque este es un tiempo de empoderamiento en el que tú y el planeta Tierra están atravesando un rito de paso y alcanzando la mayoría de edad. Aunque he tenido un papel maternal durante millones de años en los asuntos de la humanidad, deseo que nos reunamos este día como compañeros y amigos. Recuerda esto, amigo mío, lo importante no son los personajes de mi historia. Poco importa que sepas quién he sido, aunque haya servido como emisaria de los reinos celestiales involucrados en la creación original de este planeta, y mis encarnaciones, representando a la Madre Divina, hayan sido numerosas. Quiero que sepas que mi viaje contigo y esta querida joya de los cielos, la tierra, me ha dejado grandes tesoros de compasión y sabiduría. Tampoco es importante mi versión de la historia de Cristo, ni competir para probar si es correcta o incorrecta. Lo que es infinitamente más importante es la energía de amor contenida dentro y más allá de mis palabras, que puede transformar y mejorar la vida. Aunque he conseguido mi ascensión, he elegido libremente volver al plano terrenal de vez en cuando, para poder seguir participando en la evolución de la Tierra. Mi amor profundo por cada partícula y expresión de vida me mueve a estar cerca. He regresado en este momento para poder hacer este viaje tan esperado y tan extraordinario contigo. Esto lo hago no como un sacrificio, sino porque sé profundamente que mi unión con Dios es inseparable de la tuya y de la Madre Tierra. Con mucho gusto te sirvo como transformadora de paradigmas, consejera de vida, como partera y amiga muy accesible. Te acompaño caminando a tu lado en el camino que conduce al conocimiento de que tú eres el Cristo amado que estás buscando. Sin importar su nombre, esa eterna luz revela que tu destino está más cerca que cualquier pensamiento limitante que puedas pensar. Tú, mi eterno amigo, eres el camino, la luz y la forma. Deja que la puerta de tu corazón crístico se abra. Entra y conócete a ti mismo. Ana. Ana aparece cerca de Belén. Mi querido amigo, al final estamos juntos, tal y como te prometí antes de que tomaras esta encarnación. El destino y una profunda resonancia nos llaman a estar juntos ahora. Está codificado en tu ADN que escuches mi llamada. En realidad es tu propio ser el que te está llamando a casa, no yo, aunque tu ser es también lo que yo soy. Pensaste que nunca me encontrarías y yo me preguntaba cuándo me invitarías. Qué alegría que estemos aquí juntos. Estás suficientemente preparado para nuestro viaje. Al comenzar nuestro viaje te diré y te recordaré a menudo que respires, te relajes y abras tu corazón. Al pasar las páginas, es posible que avances más profundamente hacia una mayor conciencia de tu ser. Puede que tengas la sensación de que las experiencias del tiempo presente y pasado se mezclan y se fusionan. Con este cambio de percepción es posible que tu imaginación use mis palabras para evocar activamente emociones de todo tipo. Te recomiendo que respires, que abras tu mente y tu corazón y te vuelvas receptivo a tu experiencia interna, mientras mis palabras llegan a tu alma. Si resistes los sentimientos que pueden surgir con las palabras, imágenes y recuerdos, podría haber algo de molestia. Mi historia, en cierto sentido, es el peligroso viaje que emprendieron los caballeros del Grial. Recuerda esto. Tú determinas el momento y el ritmo de nuestra aventura juntos. Me gustaría que entendieras que yo no estaba exenta de la discordia humana. Sentí y llegué a comprender las polaridades extremas de la condición y la emoción humanas porque elegí experimentar el espectro completo de la vida. Me sumergí en el plano físico al igual que hace cualquier alma que desea alcanzar la maestría de sí misma. Hubo momentos de exquisita belleza y éxtasis, y también hubo momentos de severa tribulación y angustia. En verdad, mi vida física fue poco diferente a la tuya, excepto por los muchos años vividos en el mismo cuerpo, que es algo que tú todavía no has experimentado. En diciembre del año 612 a.C., una niña nació en el pueblo de Etam, a solo 4 kilómetros al sur de Belén, en Judea. Una descendiente de las tribus de Judá, Leví y José, esta niña fue llamada Hana,
al igual que la madre de Samuel el profeta. Su nacimiento tuvo lugar aproximadamente 358 años después del reinado del rey David y unos 110 años después de que el reino de Israel fuera conquistado y llevado cautivo por los asirios. Hannah era el aspecto físico de mi alma multidimensional que preparó el cuerpo a través del cual yo, Ana, decidí volver a entrar en el drama de la tierra el día 26 de mayo del año 596 a.C. Y fue un drama doloroso, porque Babilonia ahora comenzaba a gobernar los corazones de los hombres y mujeres que habían olvidado su inocencia ante el Señor. En el año de 597 a.C., cuando aún estaba en los reinos de luz, poco antes de solicitar permiso a los consejos de luz para mi regreso a la tierra, los soldados babilonios arrasaron Etam, pusieron sitio a Jerusalén por segunda vez y se llevaron miles de rehenes en cautiverio. Fue en mayo del año siguiente, durante una experiencia cercana a la muerte, que Hannah y yo intercambiamos lugares voluntariamente a través de un proceso de mezcla y fusión que ahora voy a explicar brevemente. Te preguntarás, ¿por qué una adepta como yo elige entrar en unas circunstancias tan difíciles como las de Hannah? Aunque los retos se pueden percibir como desagradables, incluso peligrosos, la oportunidad para la expansión y fortalecimiento de la conciencia es mucho mayor. Permíteme explicarte esta respuesta, que parece más fácil decir que hacer, más a fondo. Considera la posibilidad de que exista un nivel de alma superior donde muchos aspectos de la conciencia se enfocan colectivamente. Aquí una perspectiva mucho más amplia ofrece la posibilidad de evaluar diferentes líneas temporales, realidades y dimensiones. En este reino holográfico de conciencia existe una percepción de experiencias simultáneas e interactivas que ocurren a la vez con todas sus posibles causas y efectos. Desde ese lugar, es fácil ver los potenciales que facilitan el mayor crecimiento y evolución de la totalidad de la vida interconectada. A pesar de que las dolorosas experiencias de crecimiento de la vida humana pueden parecer insoportables a nivel personal, el resultado final cumple el deseo de un creador benevolente, un deseo de crecimiento personal en constante expansión. Tal y como vamos aprendiendo, el fin último de la vida es conocerse a sí mismo como amor. En vez de sentirse desesperado e impotente, puedes optar por alinearte con la intención original de tu alma y recrear tus desafíos presentes con un designio más armonioso y alegre. En los reinos más coherentes y refinados de conciencia, siempre se elige el resultado más elevado posible. Dentro de los reinos bendecidos de luz y sonido hay un plan maestro, impecable, que permanece firmemente en su lugar. En cada momento hay una oportunidad para recordar el designio poderoso de tu alma y recibir orientación desde una elección más inspirada. Así fue mi experiencia como Hannah, con todos los factores considerados desde la perspectiva de alma superior, incluyendo los potenciales genéticos. Se hizo una elección para proyectar un aspecto en el plano terrestre. Podrías considerar este aspecto, la personalidad llamada Hannah, como una faceta del alma superior de Ana o grupo de almas de la conciencia colectiva, inmersa en la ilusión de la separación. El punto de vista limitado de Hannah velaba su conciencia de haber tomado la decisión de encarnar, así como su verdadera relación con su alma superior. Habrás escuchado historias de personas que murieron, fueron a la luz y al recobrar el conocimiento tenían una mayor conciencia y fe en su fuente creadora. Tales personas suelen regresar con muchas más habilidades de las que tenían antes de morir, incluso poderes milagrosos. Así sucedió con Hannah cuando yo entré en su cuerpo. Cuando estaba fuera del cuerpo, Hannah despertó y recordó las decisiones que tomó previamente a su encarnación. Estas decisiones fueron preparar un cuerpo físico que pudiera contener una codificación específica de ADN, vivir en una zona geográfica y un periodo de tiempo concretos, y tener experiencias que proporcionarían una base sólida para la maestría de sí misma. Tal y como habíamos acordado, en el preciso momento de su despertar, a pesar de que ella parecía estar muriendo, hubo una poderosa descarga y fusión de la conciencia humana de Hannah con la conciencia del alma superior de Ana. Entender la relación de Hannah con su alma superior podría ayudarte a establecer una deliberada conexión con su propia alma superior o yo superior a través de la meditación u otros métodos para incrementar tu conciencia. Después de esta explicación preliminar acerca de por qué Hannah y yo, su yo superior, llamada Ana, intercambiamos lugares, volvamos a mi historia. De repente me encontré en el cuerpo de Hannah, desorientada
y cerca de la muerte a causa de las heridas e infecciones que se produjeron durante el parto. Sucedió que había una vieja vidente llamada Naomi que escuchó los gritos de mi recién nacida cuando le daba la ración diaria de agua y alimento a bueyos, camellos, burros y cabras. Los animales estaban en corrales y cuevas detrás de la posada del camino perteneciente a su yerno. Ella corrió en busca de una comadrona que vivía cerca y ambas lavaron y restauraron la salud de mi bebé y la mía en silencio y también muy amablemente. Naomi me llevó a su humilde morada junto a la posada, donde permanecí hasta que mi hija pudo caminar. Ella me preguntó, ¿quién era yo? ¿Qué me había ocurrido que había elegido estar sola y sin una vivienda adecuada para dar a luz? Me sentí presionada al recordar de inmediato. Durante muchos días estuve delirando y la lactancia de mi hija era lo único que sabía hacer. Observé que tenía un cuerpo joven, tal vez 16 años como máximo. Con compresión paciente, Naomi cuidó mi mente y mi cuerpo. Ella conocía la psique humana, podía leer mis manos y cara, ver el pasado y el futuro y entrar en comunión con mi alma a través del tiempo y el espacio. Esta querida mujer leyó mi libro de la vida y aunque ella no sabía, como los adeptos, tenía una intuición muy desarrollada. Durante las semanas siguientes empezamos a resolver el misterio de por qué había elegido estar sola dentro de un establo para dar a luz a mi hija. En los meses siguientes, Ana de los reinos más altos de la luz y la encarnación de Hannah se fusionaron en una. Cuando me asenté en las tareas sencillas de cuidar a mi hija y asistir a Naomi con el cuidado de su hogar, mi memoria volvió lentamente. Una vez que me orienté, me recuperé rápidamente, pues las energías que traje aquí eran de una dimensión mucho mayor. Naomi y yo reconstruimos de forma progresiva la historia de Hannah y cómo ella había quedado embarazada. Entonces fui capaz de curar las heridas que le desgarraban el corazón y el alma. Ahora te voy a contar brevemente la historia, aunque no voy a recrearme en los detalles. Varias semanas antes de la fecha de su boda, Hannah y su novio de la infancia, Tomás, se unieron en el calor de su pasión juvenil y Hannah concibió en su vientre. Mantuvieron en secreto su cita, sin embargo, antes de que la ceremonia de matrimonio pudiera tener lugar, Tomás fue capturado y llevado lejos. Los soldados de Babilonia asaltaron las aldeas, tomando a las mujeres y a los niños como rehenes. Muchos hombres perdieron la vida tratando de proteger el hogar y la familia. Aquellos que se resistieron fueron brutalmente asesinados. El resto fue llevado en cautiverio. La sangre y la carnicería se derramaron sobre la tierra y fueron brutales, totalmente devastadores. Hannah estaba al cuidado de sus 2 hermanos menores mientras sus padres estaban ausentes recolectando alimentos y agua. Los soldados la encontraron a ella y a sus hermanos acurrucados debajo de la cama de sus padres. Arrancaron a los 2 niños de sus brazos y los mataron sin piedad, mientras obligaban a Hannah a mirar. Algo en su mente cedió. Hannah nunca más sería la misma. Entonces, después de tomar placer a costa de su cuerpo y alma, la dejaron a un lado, magullada, inconsciente y desfallecida. Permaneció tirada en el suelo de la calle fangosa mientras incendiaban su hogar de la infancia. Pensando que estaba muerta de un golpe en la cabeza, fue entonces que se alejaron. En ese momento Hannah fue elevada a los reinos celestiales, donde se encontró a su alma superior que le dijo que ahora su cuerpo podría servir como vehículo a través del cual se producirían milagros que sacarían a Israel de su noche oscura. Así que ella y yo, que somos aspectos de la misma alma superior, entramos en comunión y ella estuvo de acuerdo en permitir que el aspecto dimensional superior de su alma, que soy yo, entrara en su forma física en una fecha posterior. Así fue como en aquellos días del segundo asedio babilonio en Jerusalén, yo heredé la suerte de Hannah, quien quedó huérfana, viuda, despojada de todas las posesiones mundanas y abandonada por los babilonios que la dieron por muerta. Volviendo a la conciencia, Hannah de repente se encontró en la posición de un paria, lo más pobre de entre los pobres, a pesar de que había nacido en el linaje real y la casa de David. Su mente estaba asediada por demonios. La mayoría de los que la habían protegido habían sido expulsados, y los familiares de clase superior que se quedaron en Etam la despreciaron por haber sido ultrajada, justificando su indiferencia en la ley de Moisés. Por lo tanto, vagando en el desierto de la noche oscura de su alma, Hannah llevó en su seno al hijo secreto de Tomás hasta que llegara la hora señalada cuando el propósito de su ser se cumpliría.
Durante los restantes meses de su embarazo continuamos nuestra comunión y fusión en las dimensiones superiores. A medida que el bebé crecía en el vientre de Hannah, la joven madre recibió el profundo afecto de su alma superior y un creciente autoconocimiento. Cuando comenzó su parto, yo, Ana, encarné plenamente en el cuerpo de Hannah a través de la corona. Entré en el cuerpo al mismo tiempo que la niña nacía. Nombré a mi pequeña Auriana. Ella era un dorado regalo de luz de la Gran Madre. Su pequeño rostro resplandecía con el brillo del sol y sus grandes ojos marrones celebraban el parpadeo de los mares reflejados de estrellas. Su personalidad era casi siempre serena y tranquila. La presencia de Auriana fue una bendición durante todos los días que vivió cerca de mí. Durante los 13 años después de su nacimiento, me desplacé de un lugar a otro en las aldeas de Etam y Belén, ofreciéndome a los hogares para ser contratada como interna. Había muchas familias que requerían de alguien como yo que supiera algo de partería, hierbas medicinales, el cuidado de los niños pequeños y cómo crear un santuario de paz en un hogar ordenado. Durante esos 13 años que Auriana y yo vivimos en las cercanías de Belén, me reuní con varios maestros sabios que fueron capaces de reconocer mi energía inusualmente elevada. Algunos me conocían mejor de lo que yo me conocía a mí misma al comienzo de mi reingreso en el plano terrenal. Se requiere un periodo de tiempo para hacer los ajustes necesarios, las modificaciones de mente y cuerpo y las transmutaciones de los patrones kármicos dentro de la memoria celular antes de que la conciencia superior pueda estar totalmente presente en el estado consciente. Esto también es válido para toda alma que viene a través del canal de parto y para los pocos que entran como yo hice. Esto no es diferente, excepto que el cuerpo ya está totalmente desarrollado y hay menos velos. Quiero que sepas que mis maestros pertenecían a una orden antigua que vivía en ermitas aisladas y secretas en las colinas y entre la muchedumbre de pueblos y ciudades. Estos místicos ocultos se reconocían unos a otros a pesar de que generalmente parecían muy normales para los no iniciados. Levantar los velos del olvido que había heredado para que pudiera recordar más a fondo por qué había venido de nuevo, me tomó varios años de esfuerzo y la comprensión paciente de mis mentores. Los esenios de Jerusalén y el Monte Carmelo. Con el paso de los años y entrando de lleno a mi experiencia humana, pasé por muchas pruebas de alma y algunas veces vacilé. Mi progreso constante llevó a mis sabios maestros a introducirme a un místico que vivía dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén. Mi nuevo maestro se llamaba Juan. Ese es el nombre que voy a utilizar ahora, aunque con el tiempo llegué a conocerlo con otro nombre. Nos recibió a mi hija, ahora 13 años de edad, y a mí bajo su ala protectora. Su jovial y devota esposa, Ana Isabel, hizo espacio para nosotras en su pequeño trastero ubicado en el ático de su vivienda de piedra. Vivir en el ruidoso Jerusalén fue un duro despertar, pero aprecié la oportunidad de profundizar en los misterios de mi alma para despertar, recordar y cumplir mi parte. Lo que antes había sido una ciudad orgullosa era ahora una ciudad quebrantada y su antigua gloria un recuerdo lejano. Después de haber ignorado las repetidas advertencias del profeta Jeremías, Jerusalén había sido devastada por los soldados babilonios en el transcurso de 3 sucesivos asedios. El sufrimiento que nuestro pueblo había experimentado durante esos 20 años, desde el 605 al 585 a.C., es indescriptible. Muchos murieron y muchos más fueron llevados en cautiverio. Otros habían huido para salvar sus vidas. Solo los pobres permanecieron. Esa era la situación en Jerusalén cuando el profeta Jeremías escribió su libro de las Lamentaciones. Y esta era aún la situación en Jerusalén cuando yo llegué en el año del 583 a.C. Permanecí en Jerusalén 24 años. A pesar de que había mucho descontento y ocasional violencia en la ciudad, yo prosperé ahí. El templo estaba en ruinas y las calles estaban agitadas en el regreso de los que habían huido. Sin embargo, aprendí a permanecer en calma y centrada en mi ser sin importar lo que mis sentidos percibieran que estaba ocurriendo en el exterior. Juan era albañil de profesión y también escriba y lector de la biblioteca del templo. Era estimado por la mayoría de los compañeros con los que trabajaba porque tenía una forma de ser que calmaba
las muchas facciones discordantes de judíos y gentiles. Juan era en su mayor parte una persona muy amable y sin pretensiones, dedicada a Dios. También era inflexible sobre ciertos principios de la ley, tal como él entendía los escritos antiguos y lo compartía con los sacerdotes y jóvenes que venían a educarse y formarse para convertirse en rabinos. Me recordaba de alguna manera a mi padre, y de esta manera cubrió una necesidad de atención y cuidado para Uriana y para mí. Juan trabajaba en la restauración de la biblioteca del templo que había sido destruida por los conquistadores babilonios, cuya presencia continua se sentía como un lecho de espinas. Siempre parecía tener energía ilimitada, dormía poco y rara vez se fatigaba. Yo deseaba saber su secreto. Como si supiera mi intuición, Juan comenzó a aparecer en mis sueños. Estos sueños eran tan reales como la vigilia. Me tomaba del brazo y me llevaba a través de las puertas y pasillos a grandes salones de aprendizaje, donde había seres con vestidos blancos y rostros llenos de tal luz que al principio era difícil percibir sus rasgos humanos. Qué maravillosos eran esos encuentros. Cuán grande y agradecida estaba de estar con un maestro de maestros. Muy agradecida estaba a los sabios que inicialmente me dirigieron a Jerusalén. A medida que las semanas y los meses fueron pasando de esta forma, yo también comencé a experimentar que necesitaba dormir poco. Me despertaba después de solo unas pocas horas de descanso profundo. Sentada en posición vertical sobre mi cama, me sentía totalmente animada. Mi corazón latía fuertemente a los antiguos ritmos de mi alma. Me gustaba meditar sobre la corriente de luz y sonido cargando cada célula, y entonces Juan aparecía etéricamente y me acompañaba a uno de los muchos salones de registros. A veces, antes de encontrarme con Juan, me sentía flotando hacia arriba y miraba hacia abajo mi cuerpo, que yacía dormido sentado en meditación. Me di cuenta de que un cordón de plata elástico me unía a mi cuerpo. Yo era libre de ir a cualquier parte. Estas experiencias fuera del cuerpo suelen llamarse viajes astrales. En el salón de los registros, Juan abría los pergaminos y me enseñaba a descifrar símbolos y lenguajes. Así fue como comenzó en serio mi formación etérica como escriba. Mis tareas diarias ayudando a Ana Isabel con su ajetreado hogar parecían pasar fácilmente. Mi meditación sobre corrientes de luz y sonido altamente refinados y sutiles sostenía la fuerza de mi cuerpo. Encontraba poco tiempo para socializar y eso estaba bien para mí. Mi deseo era adquirir esa mayor sabiduría que estaba abriéndose para mí. Aunque no había muchas mujeres en mi vida exterior con las que podía compartir mis pensamientos más íntimos, había en los retiros interiores muchas mujeres a quienes llegué a amar. Disfrutaba de su compañía a pesar de que los ojos no iniciados no podían ver a mis compañeras. Algunas de ellas se las podría presentar a medida de que se desarrolle este contenido en este camino juntos. Eran pocas las mujeres que conocí en el mercado o en la sinagoga que tenían acceso a la educación que yo estaba recibiendo de los grandes seres. Aunque estrechamente ligadas a sus hogares, la vida de la mayoría de las mujeres parecía dedicarse a la adquisición de modales y estatus. Francamente encontraba sus chismes e intereses mundanos aburridos y tediosos. Incluso Ana Isabel, un alma de lo más atenta y amable, no podía acompañarme a donde yo anhelaba ir. En esos primeros años solo encontré 2 mujeres en toda Jerusalén con la misma resonancia vibracional y deseo por las enseñanzas de sabiduría oculta. Con estas hermanas de alma inmortal hicimos un pacto de apoyarnos mutuamente en todo aspecto, según las circunstancias lo permitieran. Esas mujeres valientes, estas 2 mujeres, fueron Ruth y Marián. Honrarían mi vida por muchos años. Afortunadamente el número de tales mujeres aumentó a medida que las almas más allá del velo se encarnaban para interpretar sus papeles sagrados conmigo. A la edad de 16 años, Auriana se casó con un hombre llamado Jaime e inmediatamente se quedó embarazada de mi primer nieto. Yo, por supuesto, estaba muy emocionada por la oportunidad de prepararla para el parto. Yo era una maestra partera, después de haber sido enseñada por mi madre a una edad muy temprana con los nacimientos de mis hermanos más jóvenes. También me había llevado con ella para asistir a otras mujeres cuando llegaba su hora. Debido a mi disposición naturalmente maternal, disfrutaba de esa reunión de sabiduría que hacía que el paso del alma a una nueva encarnación fuera una bienvenida de amor. Ayudaba al parto con ciertos sonidos o combinaciones de sonidos que salían de mis labios mientras masajeaba el gran vientre de la madre, henchido de contracciones.
Al ver las energías con visión clarividente, como los clones y las formas de pensamiento cambiaban con su respiración, aconsejaba a la madre para que respirara y dijera en voz alta los nombres del Dios único. También llamaba a los ángeles a estar presentes durante el parto. Había aprendido asimismo el uso de hierbas para aliviar el dolor, la infección, la inflamación y para la formación de la leche. En Jerusalén mis dos amigas y yo teníamos jardines dedicados al cultivo de hierbas medicinales. También caminábamos por los campos y pastizales durante las estaciones apropiadas para recoger y reponer nuestras provisiones de hierbas. Así fue como traje al mundo al primero de mis muchos nietos. Auriana tendría 8 hijos en total. Debido a mi presencia calmada y a mis conocimientos de partería y de hierbas, tanto pobres como ricos me reclamaban. Dar la bienvenida a las almas que tomarían parte en el drama de la tierra me conmovía el corazón. Ese era mi trabajo en mi vida externa, y junto con el aprendizaje nocturno con los maestros secretos de la Hermandad de la Luz, mis días estaban llenos a rebosar. Una vez que tuve un medio de vida, me mudé a una habitación en un piso alto cerca de la casa de Auriana y Jalmi, en el Valle del Cedrón, cerca de la antigua ciudad de David. Qué delicia estar cerca de mis nietos mientras crecían. Para aquellos que mostraron interés por el aprendizaje esotérico, creé una escuela donde podían aprender en mis rodillas. Aprendieron rápidamente y más tarde me siguieron a los desiertos de Egipto. Aquellos cuyo interés radicaba en otros ámbitos de la vida venían y se reunían a mi alrededor para entretenerse y obtener un poco de preparación para las muchas lecciones de la vida. Todos mis nietos disfrutaban de mis historias y nuestros paseos por la belleza de los sabios salones de la naturaleza. Por aquel entonces Juan se había establecido plenamente en la biblioteca del templo y sus trabajos con piedra ya no le ocupaban tanto tiempo. Cuando era posible me llevaba a habitaciones escondidas donde él y un grupo de maestros constructores que pertenecían a una orden secreta tenían acceso a pasos subterráneos que conducían a las antiguas catacumbas y archivos. No pude entrar muy a menudo a las bóvedas en el plano físico, pero sí lo suficiente como para saber que haría lo que fuera necesario para aprender a leer los textos antiguos y compartir el conocimiento oculto. Mi deseo de llevar la fuente de iluminación a cada uno de los que eligieran saciar su alma sedienta era muy fuerte. Muchos años antes de conocerlo, Juan se había unido a una rama del judaísmo llamada los esenios. Estos eran los más ilustrados e incorruptos de los hebreos judaicos, y sus orígenes se remontaban hasta las antiguas escuelas de misterio de Moisés y Akenatón, y aún anteriores, derivado de las palabras ese, ser y eno, fuente. Esenio significa fuente del ser o santo. Entre nosotros nos llamábamos hijo o hija del sol. Éramos también conocidos como los que guardaban el camino de la curación. Cada sábado y día de fiesta los miembros de la Hermandad de Esenia venían a casa de Juan para orar, leer y hablar de los asuntos del espíritu. Ana Isabel amablemente se ocupaba de alimentarnos y luego se retiraba para zurcir, bordar o mecer a un niño. Ella prestaba atención cuando había un tema de su interés, de lo contrario sentía que su lugar era proporcionar el orden y la serenidad en su hogar. Nuestras reuniones eran ricas y completas, proporcionándome una familia en el mundo exterior con la misma luminiscencia que yo había visto en los planos internos. Mis dos amigas, Mariana y Ruth, también se convirtieron en fieles discípulas de esta comunidad esenia. Así comenzó el camino con los fieles o elegidos, como algunos se llaman a sí mismos dentro de la hermandad esenia. Continué en compañía de los esenios el resto de mis largos días. Jaime, el marido de Auriana, era uno de estos hermanos que procedía del Monte Carmelo. Las historias que contaba sobre el Carmelo aceleraron mi espíritu y sentí la llamada de ir al monte donde Samuel y Elías habían enseñado, para establecerme ahí como una iniciada consumada de los misterios antiguos de los esenios. Así fue como junto con Auriana, Jaime y 5 de mis 8 nietos, dejamos Jerusalén en el año de el 559 a.C. para comenzar una nueva vida. Más tarde, Mariana y Ruth también se unieron a la comunidad del Monte Carmelo. Mi alma estaba en paz y veía el futuro con alegría. Así como tú has oído la llamada de tu alma y nos hemos reunido para esta aventura de conócete a ti mismo más profundamente como un Cristo viviente, así yo también respondí a la llamada de mi corazón para entrar en la escuela de misterios del Monte Carmelo. El Carmelo, como llamábamos a nuestro monasterio,
Es una de las escuelas de misterio más antiguas que han sobrevivido al nacimiento de numerosas civilizaciones. Ha conservado el linaje que contiene los códigos del Grial de la Ascensión y de la encarnación a través de la cual la Divina Madre da a luz a la conciencia crística durante los siglos cósmico, solar y planetario. He aquí algunos recuerdos del Monte Carmelo junto al mar. Con gozosa gratitud caminaba por las bellas colinas del Carmelo recogiendo los dulces lirios del campo y una variedad de hierbas con las que preparaba medicamentos para la comunidad monástica que seguía la forma del maestro de lo correcto. Nos esforzábamos con gran disciplina y dedicación en expresar el poder de Dios dentro de nosotros a través del uso legítimo de la energía, aplicando la palabra de Dios con franqueza y compasión, y por tanto, trayendo un aura de paz a una tierra devastada por la guerra. Viví 39 años en el Carmelo antes de ir a Egipto para realizar iniciaciones avanzadas y formación especializada. Durante ese tiempo tomé mis iniciaciones de prueba bajo la tutela de Salomón y Eloísa, una pareja dedicada completamente al Creador. Ellos me enseñaron a mantener la calma cuando mi corazón se aceleraba de miedo por mi gente, cada vez que las tropas de soldados llegaban al monte. Ellos me inculcaron perdón y compasión cuando los recuerdos brutales de mi juventud desgarraban mi mente. Abrieron mi libro de la vida y me ayudaron a recordar la ley del uno. El único Dios soy yo. Entrenaron mi mente, cuerpo y alma a estar alineados con el mayor bien de nuestra comunidad. Así fue como con gran amor viví y aprendí en mi amado Carmelo. En este momento había relativamente pocas parejas en comparación con los individuos que optaban por ser célibes. Yo era una de las hermanas que decidieron mantener la fuerza de la vida dentro de mis entrañas y elevarla a través del fuego de mi alma hacia la plenitud de mi ser superior. Ya fuéramos casados o solteros, santificábamos nuestra energía sexual y veíamos esa gran fuerza con admiración y reverencia. Estudiábamos las fuerzas de la naturaleza y las llamábamos los agentes a través de los que podíamos conocer a Dios como Padre y Madre a la vez, como espíritu y materia. Estábamos en sintonía con los espíritus de las plantas, minerales, fuego, agua y aire. A estos los llamábamos ángeles. Y cada día y cada noche orábamos pidiéndoles gracia. Las estaciones cíclicas eran honoradas, al igual que la Madre Tierra y el Padre Cielo a través de canciones, bailes y fiestas. Venerábamos la ley de la vida y participábamos de las leyes que reponían y mantenían nuestra expresión física del espíritu. A través de mucho entrenamiento en la alquimia de la transmutación transformábamos nuestra naturaleza animal. Elevábamos nuestros sentidos para percibir más allá de los velos físicos de la lujuria, la ira y las necesidades dualistas. Participábamos en rituales de limpieza de nuestras mentes y cuerpos interiores y exteriores. Teníamos mucho conocimiento sobre hierbas, simples alimentos crudos y prácticas de horticultura que nos mantenían a lo largo de las estaciones. Cuando no estaba ocupada en la transcripción de registros en la biblioteca, asistiendo a los enfermos en la enfermería o atendiendo algún parto, me gustaba ir a las colinas a recoger hierbas y semillas que luego plantaba en nuestros jardines comunitarios. Cada persona que vivía en nuestro complejo trabajaba en beneficio de todos, de acuerdo a su propia disposición y talento. A menudo, para mi deleite, un grupo de jóvenes se reunía a mi alrededor para escuchar las historias de los profetas y la historia y el folclore de nuestro pueblo. Entre estos niños estaban mis nietos y bisnietos. Estos momentos preciosos los atesoraba y guardaba en mi corazón. Cómo me encantaba el Carmelo y la vida que creamos ahí. A medida que crecíamos en la sabiduría y avanzábamos a través de los grados de iniciaciones de nuestra escuela de misterio, nos enseñaban otros rituales y ceremonias. Cuando estuvimos lo suficientemente preparados, estas prácticas facilitaron la activación de las habilidades psíquicas y el rejuvenecimiento de nuestros cuerpos. Si explicara estos rituales ahora, lo más probable es que fueran mal interpretados, por lo tanto preparé el camino de modo que puedas recibirlos a su debido tiempo según tú lo permitas. Los procesos de rejuvenecimiento son prácticas muy antiguas y yo descubrí los secretos interiores para mantener mi cuerpo en el Carmelo. Desarrollé las habilidades y discipliné mi mente para recrear mi cuerpo cada mes. Aunque mis primeros 60 años reflejaban el envejecimiento típico de mente y cuerpo, una vez que empecé a regenerarme a mí misma me veía y me sentía como una mujer de 35 años. Sin embargo, hubo momentos en los siglos siguientes en los que mi aspecto varió de acuerdo a los requerimientos de las situaciones en las que me encontré. Así como Salomón y Eloísa me enseñaron el camino del Maestro de Justicia,
que es el uso correcto de la energía, yo también lo comparto contigo para que puedas llevar a cabo tu propósito en la tierra. Hay sin duda una variedad de propósitos, sin embargo, la gran obra del alma es el propósito que todos estamos destinados a cumplir cuando estemos preparados. Por lo tanto, vamos a abrir las puertas que conducen a la unidad que conoce la verdad más allá de las sombras. Cuando hayas llegado al entendimiento de que todos los caminos convergen en el corazón de la unidad, se cumplirá el propósito. Así que ahora te dejo para que contemples los sentimientos en tu corazón. Es la gran obra del alma aquello por lo que has venido. Yo, Ana, represento a la madre de las madres. De alguna manera tú siempre serás mi hijo, pero en esta época de autoempoderamiento te llamo mi querido amigo. Juntos nos vamos a fusionar en el final del tiempo. Las iniciaciones de Ana en Egipto. Antes de mi partida del Monte Carmelo para Egipto ya había comenzado el proceso de rejuvenecimiento de mi cuerpo al separarme de la conciencia colectiva que creé en el envejecimiento y la muerte. Ya había participado en la mayoría de las iniciaciones de automaestría que la Escuela de Misterio del Monte Carmelo me podía ofrecer. Mi incesante deseo para ampliar mi conocimiento y mis capacidades innatas y conocer la unión con Dios, conservando a la vez mi cuerpo físico. Aquellos que habían ido a Egipto y regresado al Carmelo mostraban mayor sabiduría y me motivaron a ir y confiar mi destino a los dioses y diosas que habían preparado a Moisés. Así fue como me dispuse a viajar a pie, en carro y en camello con varios de mis hermanos esenios, mi hija Oriana y algunos de mis descendientes. Nos unimos en una caravana de comerciantes y junto con otros inmigrantes hicimos nuestro camino por tierra hasta el delta del Nilo. Nuestro destino era On, un complejo de templos en su mayoría en ruinas, en torno al cual muchos hebreos aún permanecían desde el Éxodo. Vivían en casas hechas de piedra, de arenisca y ladrillos de barro agrupadas en aldeas. Esta zona es conocida por su nombre griego, Heliópolis. Muy poco de la antigua On todavía permanece hoy en día, ya que se encuentra enterrada debajo del aeropuerto del Cairo y engullida por la metrópolis del Cairo. Durante los siguientes 303 años de mi larga vida viví y trabajé en la antigua ciudad subterránea de Tat, cuyos pasajes van desde la Gran Pirámide hasta el puerto marítimo que ahora se conoce como Alejandría. También tuve acceso a una parte de los mayores pasajes laberínticos que forman parte de la red interior de la Tierra que algunos llaman Agartha. Y esta es una verdad que podría ser descubierta en tus días. Al igual que yo accedo al conocimiento de lo que ocurre en tu tiempo, tú también llegarás a conocer los eventos ocultos de mi experiencia a medida que se avanza en el camino. Más que cualquier otra cosa fueron las personas que permanecen cerca del plano terrenal a través de milenios, quienes me atrajeron al antiguo Egipto. Conocidos como la Hermandad de la Luz Blanca, ellos han sostenido la antorcha de la sabiduría, la inteligencia detrás de todas las cosas que revela la cara oculta de los logos, gnosis, la palabra de la creación. Ellos son los que recuerdan de una vida a la otra y a través de los velos de la carne sus orígenes en la vida eterna, más allá de la atracción gravitacional de la Tierra. Ellos fueron mis maestros, quienes cultivaron mi alma y despertaron mi mente para recordar la ley del uno. Los maestros ascendidos, el poderoso Tot y su consorte Sesat, encarnados en forma, fueron mis maestros más venerados. Serapis Bey, de rostro resplandeciente, era como un diamante de pureza y poder. También había otros hombres y mujeres en sus cuerpos de luz radiante que habían dominado el plano físico. Seres antiguos cuyos nombres no importan, algunos grabados en la historia y muchos otros que escogieron el anonimato. Con ellos me relacionaba día y noche. Luego estaban mis hermanos y hermanas espiritualmente empobrecidos que caminaban como si estuvieran dormidos en las arenas superficiales. Los humildes que cultivaban las tierras también fueron mis maestros, con ellos me relacionaba ocasionalmente. Cuando llegué a Egipto, impulsada por mi alma y la Hermandad de la Luz, era una anciana sabia, pero sin experiencia sexual en mi encarnación actual. Concentrando mis energías, pasé por los rigores de mucho entrenamiento y disciplina, que me prepararon para moverme libremente a través de los pasajes laberínticos de nuestra ciudad subterránea. Podía pasar como un ladrón en la noche a través de los templos exteriores de la ciudad de On y la meseta circundante, sin ser vista por aquellos que podrían tomarme como rehén. Así fue como aprendí a vivir y a trabajar en un mundo secreto, oculto a los ojos de aquellos que se burlarían y arrojarían a las tinieblas a las verdades sagradas del Dios único.
El conocimiento de las contraseñas, firmas de frecuencia, apretones de mano secretos, símbolos y emblemas eran obligados para desplazarse libremente dentro de este mundo recluido. Estos signos ocultos procedían de una época tan antigua que la mayoría había olvidado sus orígenes reales. Pude acceder a ese conocimiento a causa de mi linaje y debido a mi intenso deseo de conocer, comprender y practicar la sabiduría esotérica, y sobre todo vine por el compromiso innegable dentro de mi corazón de llevar a cabo la gran obra, esa obra que estaba escondida para mi mente, pero que sentía como una fuente de agua viva que sostenía mi alma. Una vez que me adapté a esta nueva forma de vida, trabajaba de día y de noche, con reducida necesidad de dormir o de luz de sol. Dentro de las bóvedas ocultas donde trabajaba había preciados rollos de papiro y pergamino, tablas de metal y piedra. Algunas de las tablas eran de oro, cobre, bronce y electro. Otras eran de elementos desconocidos que al parecer habían sido traídos a la tierra por gente de las estrellas. Esos tesoros de sabiduría en los que más me intrigaban y agitaban mi alma, y yo deseaba desentrañar su misterio. Iba en busca de las enseñanzas de sabiduría como si fueran pájaros fugaces, mariposas y arcoíris. Estas obras sumamente antiguas tenían una atracción magnética, grabadas por manos desconocidas pero a su vez conocidas, que me atraían irresistiblemente a Egipto y a sus bibliotecas ocultas bajo velos de piedra. El foco de mi atención estaba en la traducción de los registros de las estrellas y de los pueblos más antiguos de la tierra a las lenguas egipcia, griega, hebrea y aramea. Otros escribas tenían la tarea de plasmar otros idiomas como el sánscrito y el sumerio, en papiros, pergaminos, piedras de arcilla y tablillas y rollos de delgado metal. Nuestros registros se conservaban en bóvedas de archivos. La mayor parte de mi trabajo se grababa cuidadosamente con una aguja en láminas de arcilla húmeda antes de ser llevado a un consejo de sabios, quienes luego llegaban a un consenso respecto a la exactitud de mi traducción. Cuando todos estaban de acuerdo, yo entonces transfería las letras y patrones de jeroglíficos a documentos de papel, más frágil pero más transportable. Muchos trabajadores fueron empleados de la fabricación de papiro a partir de las plantas de loto que crecían a lo largo del Nilo. Después de tejer las fibras secas y prensadas formando largas hojas, un miembro de nuestra hermandad cuidadosamente apilaba los papiros en un rincón de mi celda en los dormitorios de los escribas. Aquí, debajo de las arenas del desierto, hice copias de los registros que se ocultaban a los profanos para poder llevarlos al Monte Carmelo, a la escuela del misterio de los esenios. Había luz suficiente para ver, suministrada por lámparas de aceite y piedras brillantes que eran ungidas por sacerdotes y sacerdotisas atlantes que sabían hacer bajar la luz de Dios, Sol, Ra. Estos fueron mis maestros, quienes aún conservaban los secretos de la luz, el sonido y el color. A través del uso del pensamiento concentrado y frecuencias de sonido dirigían el ojo interior al propósito de su enfoque. Con sus manos cargadas de energía utilizaban varas y báculos amplificadores como extensiones de sus mentes y cuerpos para tallar y levantar piedras pesadas hasta su lugar perfecto. De esta manera se crearon los antiguos monumentos como la Esfinge y la Gran Pirámide que los arqueólogos atribuyen a la mano de obra esclava. Sin embargo, después de que muchos de los poderes telequinéticos se perdieron, en verdad se utilizaron muchos esclavos para construir palacios, tumbas y templos faraones. Había suficiente aire en mi habitación subterránea, suministrado y distribuido a través de los conductos ingeniosamente entubados de piedra desde portales en la superficie hasta vastas cavernas subterráneas. En nuestras iniciaciones recordábamos cómo respirar de manera que pudiéramos acceder a la fuerza de Dios que impregna toda creación, y así no depender solo del oxígeno para mantener nuestro ser. Ríos y acueductos subterráneos llenaban las cisternas que saciaban nuestra sed. La comida era simple, suministrada por los que labraban las tierras diluviales del fértil Nilo. Había individuos de nuestra hermandad que cuidaban de jardines y rebaños. Sentían deleite en servir a aquellos de nosotros que nos habíamos retirado lejos del ardiente sol y la brisa fresca del Nilo. Por lo tanto, nuestras necesidades básicas estaban cubiertas. Una noche sí y otra no me levantaba y salía de los templos exteriores a través de las puertas que se abrían con poder de mi voz. Me reunía con algunos compañeros para realizar los rituales de la alta alquimia de Horus y la magia de Isis hasta el amanecer. El propósito de reunirnos era mantener nuestro cuerpo fuerte y celebrar las estaciones cíclicas de la Tierra, la Luna, las estrellas y el Sol. A través de meditaciones sobre el Sol y la Luna equilibrábamos nuestras polaridades internas
e iluminábamos nuestras mentes y cuerpos. Realizábamos prácticas místicas que nos llevaban al arquetipo del jardín del paraíso, en el cual se revelaba el árbol de la vida. Aprendimos a erigir y subir la escalera de la luz con el fin de cosechar la fruta eterna y dorada. De este modo, y debido a nuestra última iluminación interna, éramos capaces de vivir debajo de la superficie de la tierra con relativa comodidad y seguridad. Nuestras vidas físicas podían extenderse durante muchos siglos si así lo elegíamos para poder proporcionar un gran servicio durante toda una vida. Con el tiempo me uní a la muy antigua hermandad de Tat, que congregaba a sus miembros durante las noches de cada luna llena y nueva. Asimismo, durante los ciclos solares y los días del portal galáctico nos reuníamos desde muchos lugares distintos del mundo. Algunos eran inmortales, habiendo vivido en la Tierra por miles de años. Otros, como yo, eran recién regresados, creciendo en la memoria de nuestro camino, que ilustra la resurrección de Osiris, la inmaculada concepción de Isis y la travesía arquetípica de Horus hacia la iluminación total. Compartíamos nuestra sabiduría con los mortales terrenales que deseaban despertar y demostraban con su progreso que podían soportar los rigores de la disciplina constante. Íbamos a los círculos de piedras verticales con inscripciones y frecuencias de aquellos mundos y estrellas más allá de la época actual de la Tierra. Traíamos nuestros registros, datos que habíamos recogido al recorrer la Tierra, y compartíamos en nuestras reuniones la naturaleza de la evolución y la condición de la humanidad, sus preocupaciones y resoluciones. En cierta literatura mística habrás oído hablar del morador que vive en lo profundo de los salones de Amenti. Él era nuestro portavoz principal. No era hombre ni mujer, sino un campo de energía andrógina que facilitaba la comunicación interdimensional. Había cámaras de iniciación donde íbamos de vez en cuando para reunirnos con el morador y recordar quiénes fuimos a través del espacio y del tiempo. Luego íbamos a cumplir con nuestras diversas tareas y deberes. Algunos subían y volvían a la nave de luz para observar e influir en los asuntos de la Tierra, como fue decretado por la ley universal. Algunos caminaban entre la población de la Tierra como hombres y mujeres aparentemente normales, otros permanecían ocultos debajo de la superficie. Yo fui una de ellos, hasta que hube completado ciertas iniciaciones que me permitían interpretar mi papel mediante mi libre interacción con las tribus de la superficie de la Tierra para cumplir con mi destino. Había mucho que aprender y mucho que recordar. Afortunadamente estaban los registros que los demás y yo misma habíamos mantenido durante estas épocas anteriores, y siempre estaba el yo verdadero que mantiene los misterios intactos y puros en el templo interior. Aprendí cómo acceder a este yo a través de aquietar mi mente y abrir los 7 sellos o anillos del poder. Estos son conocidos como los centros sutiles de energía que los yogis ahora llaman chakras. Había métodos para levantar la columna interna de luz etérica, aumentando la fuerza vital a través de los 3 canales de la columna vertebral y haciendo circular la energía cósmica a través de la esencia vital del cuerpo físico o las glándulas endocrinas. Me acordé de quién fui antes del surgimiento de Lemuria y la Atlántida, cuando servía la copa, el Santo Grial, y recordé mi promesa de permanecer en la tierra hasta que todos se elevaran. Una vez que había conseguido un mayor dominio de las leyes físicas, empecé a tomar mis iniciaciones avanzadas dentro de los muchos templos que habían sido creados por los antiguos a lo largo de la parte baja y alta del Nilo, adornando oasis y montañas a ambos lados. Me adentré profundamente en Nubia y vi el espectáculo de la tumba de Ramsés y el monumento a mi linaje, que tú llamas Hathor. Mientras practicaba los antiguos rituales de creación de Hathor, canté alabanzas a la Gran Madre, recité mantras, bailé al ritmo de panderos, tambores y sistros. Los ritos de la Madre Divina se habían corrompido y su voz se hallaba suprimida por la política de sacerdotes y faraones que se aferraban a una lujuria y codicia inmutables y a un ciego dogma patriarcal. Sin embargo, hubo entre nosotros quienes mantuvimos el camino puro y claro, aunque te aseguro que incluso nosotros fuimos presionados para recordar y transmitir las energías con total fidelidad. Al tener acceso a esta realidad que está más allá de los sentidos humanos, podíamos ver aquellos que eran invisibles a los ojos no entrenados. Sin embargo, hay que reconocer que nuestro fervor por preservar el poder de la alta alquimia interna a través de las eras oscuras, sin darnos cuenta creamos procesos iniciáticos que se solidificaron en rituales secretos, códigos crípticos y jerarquías elitistas, que hicieron de la experiencia directa una ruta más tortuosa. Muchos perdieron su camino y confundieron las prácticas externas con aquello que buscaban. Pocos llegaron a saciar totalmente su sed bebiendo el agua de vida vertida directamente de la taza de la revelación interna de la diosa.
40 años después de mi llegada a Egipto, completé mis iniciaciones avanzadas y comencé a servir a la Gran Madre como una sacerdotisa de Isis, Hathor, Sekhmet, y además de continuar mi trabajo como escriba. Desarrollé la capacidad de ser consciente de las muchas dimensiones y distintas realidades a través de los viajes astrales, estos viajes fuera del cuerpo, y teletransportarme, desestructurar mi propio cuerpo de una forma más sutil y proyectarlo a otra ubicación en la que vuelve a reensamblar físicamente el mismo cuerpo. A través de los misterios de resurrección de Isis, conocido como el rito del sepulcro, continué regenerando las células de mi cuerpo en eterna juventud. A medida que pasaron los años, fui conocida como aquella que sobresalía en las misteriosas artes y ciencias de la alta alquimia. Y está muy interesante. Y nos vamos a quedar aquí con la primera parte, agradeciendo el favor de tu compañía, de tu escucha. Te invito a que busques en el canal de YouTube de Radio Pasión US la segunda parte de Ana, la abuela de Jesús, para que nos enteremos un poquito cómo fue cuando conectaron, justamente cuando llegó María, cuando llegó Jesús, y cuál fue el papel de Ana en toda esta historia. Sin duda, fascinante. Yo soy Paula Guzmán, te mando un beso, hasta la próxima.